Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues lo que voy a hacer hoy es instalar un Docker de un servidor ePerf que nos va a servir para hacer pruebas de velocidad eh, contra este servidor. Por ejemplo, tienes una Raspberry Pi, que es un servidor Samba y demás. Es un servidor Samba donde tienes una unidad compartida, donde tienes archivos, digo una Raspberry Pi, pero podría ser también un mini PC o lo que sea, bueno, pues un servidor, y quieres comprobar la velocidad que hay en diferentes momentos desde tu ordenador. Pues vamos a instalar este servidor y luego desde un cliente del ordenador podremos hacer esas pruebas. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Yo estoy conectado por WinSCP, ¿vale? Por FTP a mi Raspberry Pi y he creado la carpeta. Podrías hacerlo por línea de comandos, creando la carpeta, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que va a ser el Docker Compose para hacer ahí pues eso, la instalación, ¿vale? Entonces nada, creamos nuevo archivo Docker, bueno, para poner el nombre del archivo y digo el contenido. Aquí, docker-compose. Le damos a OK. Nos habrá quedado aquí y aquí se me ha abierto temporalmente. Voy a copiar lo que es el Docker, que es este, que es uno chiquitito, ¿vale? Que es la versión 3.8, te dice. Aquí Hyper 3, nombre Hyper 3 Server, puertos patatín patatán y el comando va a ejecutar. Entonces nada, guardamos. Esto lo podemos minimizar. Y aquí lo vamos a hacer. Todo esto es lo mismo que se hace por terminal, ¿vale? Pero lo estoy enseñando por WinSCP para que lo veáis, pero es igual, tú te irías por terminal o por SSH a la carpeta, la creas, nano para crear archivo, y luego aquí tengo el comando para levantarlo y poder así tenerlo y ejecutarlo. Vamos a probar si ha funcionado bien. Ejecutamos, esto es igual que ejecutar este comando en terminal, por otra forma. Ya estamos por aquí, ¿vale? Cuando termina el comando te sale este error, pero no le hagas caso, es porque ha perdido como la conexión. Pero si te fijas por detrás, esto es por el WinSCP, nada, hay que ignorarlo. Ya ha descargado y ha extraído todo el archivo y te dice aquí que ha sido creado el IPERS en principio correctamente. Vamos aquí a OK. Ahora aquí lo podemos ver mejor, ¿veis? Lo descarga entero, lo extrae y lo instala. Y en principio no nos ha salido ningún error y está iniciado, está arrancado y iniciado. Así que nada, ahora sería cuestión de probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, esto en principio lo podríamos ya cerrar. Por aquí tenemos la página web oficial. Y nada, aquí lo único, pues aquí tenemos para la parte del servidor, pero queremos descargarnos el cliente, ¿vale? Para Windows. Desde aquí, pues, y demás, descargamos el cliente. Pues este o este para Windows, en mi caso. Nos abrirá esta página, pues por ejemplo el de 64 bits. Le damos a guardar. Y aquí ya lo tengo descomprimido, ¿vale? Para ejecutarlo, hay alguna interfaz gráfica además que podría ser más cómodo y mejor, pero bueno, para ejecutarlo nos vamos aquí, elegimos CMD, se nos abre una ventana de símbolo sistema, un CMD, es un atajo, por si no lo sabías. Y ya aquí lo que tenemos que hacer es poner IPerf, si vamos a tabulador nos va a rellenar, espacio. Y aquí le vamos a decir primero, -C para cliente. La IP del servidor, pues en mi caso es esta, donde lo hemos instalado el Docker, ¿vale? Espacio, la P, si no recuerdo mal, son los paquetes que va a enviar. Esto hay una nomenclatura, no, el puerto, perdón. El puerto, pues en este tenemos que poner el que instalamos antes, que sería, pues uno, seguramente este, 52, bueno, seguramente no hay otro, así que sí, 5201, ok, -F, G-T, 5. ¿Vale? Os voy a decir lo que es cada cosa, que lo tengo por aquí anotado. -F es el formato, podremos elegir la unidad de medición que nos aparecerá a la hora de ver la velocidad. Entonces hemos puesto G minúscula, pues son gigabytes, ¿vale? G mayúscula son gigabytes por segundo, luego tenemos M, que son megabytes, luego M mayúscula, megabytes por segundo, ¿vale? A ver si puedo dejaros esta nomenclatura en mi página web como tuto. Y si esto ha funcionado, vamos a ver,
Le daremos aquí y ¡wow! Ha dado error. Déjame un segundo, lo reviso. Vale, ya me he dado cuenta de lo pasado. Que me he equivocado y la P no es el de puerto, es el de flujo paralelo. El puerto, como estamos usando el de por defecto de hyperf, no haría falta indicarlo. Si lo cambiaras, sí, ¿vale? Entonces ya, si tú le das, te va a hacer aquí. Mira, este error me va a valer para explicaros la diferencia. Si tú pones menos P, es el puerto. Si pones P en minúscula, si lo pones en mayúscula, ya es el flujo, ¿ok? Que manda 50. Entonces ya, si le damos, este sería el correcto, ¿ok? Con mi IP y como veis ahí hace todo el proceso. Nos tenemos que esperar porque hace todos los intentos que le hayamos pedido. Esto sería como una especie también de saturación de la red. Podríamos hacerlo. Y entonces aquí ya tendríamos el resultado de que ha funcionado correctamente. Los valores que nos van a interesar son estos de sender y receiver, ¿vale? En este caso el 0,96 pues nos quiere decir la velocidad pues, de un cable Ethernet, en este caso pues casi el giga por segundo, que es lo que nos da. La velocidad teórica es un giga por segundo, pues en este caso ha sido 0,96, es decir, casi 960 megabytes por segundo, en vez de 1000. El resto no es que vaya más lenta, es que esa diferencia es un gasto administrativo en TCP/IP, las cabeceras de los paquetes, comprobación de errores y espacio entre las tramas. Entonces, por eso no va exactamente siempre a esa velocidad, porque lo usa para otras cosas. Por ejemplo, aquí el cable nos indica es un categoría 5E o superior y que funciona bien. Porque, claro, los dos están por cable. Si el cable pudiera estar dañado, pues probablemente bajara a 100 megabytes por segundo. Y esto también depende por dónde pase. Si pasa por un router o un switch que son más lentos o tienen puertos más lentos, pues iría más lento. No tiene por qué ser, sería un cuello de botella. Siempre va a ir a lo más lento de entre toda la comunicación. No tiene por qué ser el servidor ni el cliente, sino por todo lo que haya entre medias. Y por ejemplo, si quisiéramos comprobar la velocidad de subida, podemos poner este comando alternativo, le damos, pondríamos este comando y el "-r" es la velocidad de subida. Pero vamos, que con el comando anterior te vale. Esto al final intercambia datos. Pues nada, esto nos servía para probar diferentes equipos conectados por Wi-Fi y por cable la velocidad que nos da. Así que nada, espero que te haya resultado útil para chequear tu red, para saturarla, poniéndole más paquetes o lo que sea. Fíjate si te ha servido de utilidad este vídeo y comenta pues, lo que quieras. Nos vemos amigos. Hasta luego.